Saludos, colegas. Mi nombre es Eduardo Isaías Álvarez. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA. La asignatura que estoy cursando es Control del Sistema Automático y el tema que voy a explicar algunos ejercicios es de lo modelado del sistema eléctrico. Partiendo del siguiente circuito que tenemos aquí, vemos que tenemos una resistencia, una bobina y un capacitor. Aquí tenemos los voltajes de entrada, el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Queremos ver qué voltaje se cae en cada uno de los dispositivos. Con la dirección de la corriente, ya dado Kirchhoff, que dice que el voltaje de entrada será la sumatoria de cada dispositivo. En este caso, estos dos están en serie. Entonces, si decimos que voltaje de entrada con respecto al tiempo es igual a voltaje de la resistencia con respecto al tiempo más el voltaje que se cae en la bobina con respecto al tiempo más el voltaje que se cae en el capacitor con respecto al tiempo. En este caso, el voltaje que se cae en el capacitor va a ser igual al voltaje de salida. ¿Qué tenemos aquí? Que el voltaje Bs, que el voltaje de salida es igual al voltaje Bc, el voltaje C con respecto al tiempo, que en este caso viene siendo el voltaje de capacitor. Si decimos que el voltaje de la resistencia, en este caso sería el voltaje de la resistencia con respecto al tiempo, sería el valor de la resistencia por el valor de la corriente que pasa por cada uno de los dispositivos. En este caso sería el voltaje R de la resistencia con respecto al tiempo sería igual a la resistencia por la corriente con respecto al tiempo. El voltaje de capacitor, en este caso cuando tenemos capacitores se dice que es igual a 1 sobre C por la integral de la corriente con respecto al tiempo por la derivada del tiempo. Seguimos. Entonces, ¿qué va a pasar con el voltaje de la bobina? Que el voltaje de la bobina va a ser igual al valor de la bobina por la derivada de la corriente con respecto al tiempo entre la derivada del tiempo. Entonces, si decimos aquí que sustituimos ahora por cada uno de los valores que tenemos en esta ecuación, decimos que BE, que sería el voltaje de entrada, con respecto al tiempo, es igual a R por corriente con respecto al tiempo por, en este caso, sería el voltaje de R, que sería R por I, resistencia por corriente, más el valor de la bobina por la derivada de la corriente, que es el valor del voltaje de la bobina, más el voltaje del capacitor, que en este caso es 1 sobre C integral de la corriente con respecto a T de T. Entonces, si tenemos esto y decimos que Bs es igual a voltaje del capacitor, en este caso esto es lo que vale el voltaje del capacitor, decimos que podemos aplicar la transformada de Laplace. Y cuando la transformada, todo esto se va del dominio de tiempo y nos queda que sería S. Entonces, si tenemos que Bs de T es igual a 1 sobre Cs por Is. Entonces, aquí tenemos que el voltaje de entrada con respecto al tiempo es igual a, en este caso, eh, podemos despejar, si queremos saber de IS, decimos que IS, este CS, pasamos para acá y nos queda que IS es igual a CS por BS es igual a IS. Entonces, en este caso lo sustituimos en esta ecuación y decimos que el voltaje de entrada es igual a IS por R más LS más
1 sobre CS. En este caso sería la corriente se multiplicaría por cada uno de los valores, un ejemplo, el valor de la resistencia, el valor de la bobina y el valor del capacitor. Para obtener el modelo, tenemos que si un ejemplo, aquí lo que estaba explicando ahorita, que lo que queremos es despejar a IS para saber su valor y decimos que IS es igual al capacitor por el voltaje de salida. Entonces aquí sustituimos en esta ecuación y decimos que IS es igual a lo que dice aquí, capacitor por el voltaje de salida, por lo que tenemos aquí, que es la sumatoria de cada uno de los dispositivos. Eso sería igual a BS, en este caso, esto, cuando se multiplica por cada uno, aquí llega y se tacha. Y me quedaría BS por R por el capacitor más la bobina por el capacitor S cuadrado más 1. Y entonces, si tenemos esta ecuación, decimos que GS es igual a voltaje de salida entre voltaje de entrada. Y esto sería igual a lo inverso de esto. ¿Por qué? Porque aquí estamos despejando, o más bien diciendo que si el voltaje de entrada, y tenemos, es igual a BS por R CS más L CS cuadrado más 1. Esto que está aquí multiplicando por todo esto, que sería el voltaje de salida, pasa para acá dividiendo por el voltaje de entrada. Entonces nos quedaría que GS es igual a 1 sobre el valor de la resistencia por el capacitor más el valor de la bobina por el capacitor más 1. Entonces, para buscar el diagrama en bloque, nos quedaría en este caso así. Voltaje de entrada con respecto a S es igual a 1 sobre RCS más LCS cuadrado más 1. Y aquí tenemos la corriente de salida. Esta fue mi explicación por este ejercicio. Gracias por su atención.